dar luz verde a las clases presenciales? Bueno, yo considero que es un poco apresurado. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que son los jóvenes que vienen de 12 a 17 años, tenemos alrededor de 50% de jóvenes vacunados con 2 dosis y el resto está pendiente de vacunarse. En los niños tenemos apenas un 6% de vacunados con 2 dosis de niños y tenemos alrededor de un 40 o 50% de niños vacunados con 1 dosis. Niños nos referimos a 5 a 12 años. Entonces, este grupo de jóvenes de 50% vacunados, tenemos que saber, los que van a la escuela deben por lo menos haber pasado después de la segunda vacuna 10 días. ¿Para qué? Para que la inmunidad se forme y no se infecten, ya sea a nivel de las largas filas que están habiendo en los lugares de vacunación o que se infecten a nivel de lo que es el aula. Porque no solamente ellos tienen que estar vacunados, sino los padres tienen que estar vacunados, los profesores que tienen un 92% de vacunados con 2 dosis, sino también las personas que hacen limpieza, los que hacen guardianía y las externamente al colegio o la escuela, deben también de portar su carnet de vacunación. Ahora, el 100% de vacunación sería lo ideal en cualquier escenario, pero es algo complejo de alcanzar porque hay personas que por los motivos que fuere no quieren ser inoculados y si dependiéramos de eso, entonces, doctor, todavía deberíamos estar confinados. Claro, pero existe un nivel, el cual es el 85%, que es la inmunidad de rebaño. Entonces la inmunidad de rebaño se debe alcanzar no solamente a nivel de adultos, que se ha alcanzado a nivel de adultos mayores, personas de 50 a 80 años estén alrededor de un 70-75% vacunados, sino también al mismo tiempo los niños y los jóvenes para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño. Pero mientras se está alcanzando la inmunidad de rebaño, yo considero que debe esperarse un poco más a que se la tenga completa a nivel de los jóvenes y los niños, como decir, por lo menos un 80-85%. Hay preocupaciones legítimas y fundamentadas como las que usted expresa, doctor. El Ministerio de Educación, la ministra María Brown, nos exponía lo siguiente. Lo invito a escucharla. A esto se suma el ejercicio de retorno progresivo y voluntario a clases, que hasta ahora ha llegado ya al 58% de las instituciones educativas a nivel nacional. Estas son 9.491 instituciones que ya tenían presencialidad, albergando 806.380 estudiantes con bajísimos índices de contagio. Desde el mes de junio tenemos 36 casos reportados en distintas instituciones educativas, representando el 0,007%. Menos de 40 casos desde el mes de junio es sin duda una cifra marginal, doctor. ¿Usted qué ha visto en la consulta diaria, que también es otra manera de medir lo que está pasando en la realidad? Sí, bueno, yo hace un mes tenía aproximadamente un paciente COVID diario que veía a nivel de consulta externa. Actualmente veo de 3 a 4 pacientes. Y aparte de eso, ¿qué experiencias hemos tenido? ¿Qué experiencias he tenido? Pacientes que llegan a UCI, ¿verdad? Y algunos de ellos pueden intubarse, otros pacientes que llegan a hospitalización, pero el 80% de estos pacientes que llegan no están vacunados. Y el hecho de no estar vacunados, no solamente ellos no están vacunados. Por ejemplo, una paciente que tengo llegó con 3 hisopados negativos y a pesar de eso tenía 50% de neumonía. No se había ingresado porque estaba negativo y no se le habían hecho los marcadores. Le hago inmediatamente los marcadores, veo la tomografía, esto es COVID, independientemente de hisopado, pero el esposo de ella tiene COVID, el hijo de ella de 8 años ha desarrollado una neumonía y el hijo menor de 1 año ya tiene sintomatología. Entonces, todos están afectados dentro de la familia. Entonces, es muy importante el hecho de que si se vacunan los jóvenes, si se vacunan los niños, todos deben estar vacunados dentro de la familia, porque lo contrario ya comienza a haber la duplicación del número de casos ya COVID en nuestra ciudad y los índices a nivel de terapia intensiva subieron de 27 a 40 en una semana. ¿Cuáles deben ser entonces, doctor, las condiciones para que los estudiantes regresen a clases de forma segura? ¿Tener el esquema completo, las 2 dosis? Sí, deben primero tener el esquema completo, 2 dosis y por lo menos haber pasado 10 días de la segunda dosis para que ellos puedan tener una cobertura más completa. Y segundo, que si ellos se vacunan, tener todos en la familia vacunados. ¿Y volver en esta época de festividades es pertinente? Es complicado, porque si ya nosotros estamos viendo el reflejo de lo que es noviembre, lo que es las festividades de noviembre, en diciembre, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber celebraciones de diferentes compañías y empresas que ya están prácticamente todos los locales a nivel de hoteles llenos.
y están ya separados, en los cuales probablemente no haya control de aforo ni utilización de distanciamiento social. Entonces, y después viene Carnaval, después viene Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando, por ejemplo, con los niños en enero para que ingresen? Que no haya un brote importante los primeros 15 días. Entonces, no podemos depender de un brote para que ellos ingresen o no. Tenemos que depender de la vacunación y tenemos que depender de ciertas medidas de control en diciembre, de aforo y demás, para que los casos puedan bajar. Es decir, no podemos tener una subida sostenida de casos, así sea poco, y llegar en diciembre a más y en enero no poder comenzar lo que son las clases. Yo lo que sugeriría es que se evalúe bien la situación y ver si se puede comenzar posteriormente ya con los niños pequeños. Ya se inició con los jóvenes, 60.000, y se va a llegar a 300.000 en enero, pero tenemos que saber si... Obviamente antes no habían brotes, pero ahora con un número mayor de jóvenes que probablemente no tengan la mascarilla o no utilicen la mascarilla adecuadamente, no hay los gel a nivel de lo que es el ingreso de las aulas y no va a haber un distanciamiento. Tampoco, no, es difícil. Entonces, porque todo joven debe tener su mascarilla puesta y llevar una mascarilla en la mochila con Ahora, su nombre. doctor, siempre se dijo desde la observación científica que el COVID-19 afectaba de menor manera o era casi inexistente en niños y adolescentes. Sin embargo, la enfermedad muta al día de hoy. ¿Esta situación ha cambiado o se mantiene de esa manera? Definitivamente el COVID como tal, mientras más personas hayan no vacunadas dentro de un país, más posibilidades hay de que cada día haya una mutación diferente. Tanto es así que la cepa delta es la que está ocasionando los problemas actualmente en Europa, también en Estados Unidos, y nosotros tenemos la delta aquí. Los últimos pacientes que yo he tenido y ingresado han tenido la cepa delta, y esto hace que se compliquen más que la mayor parte de los pacientes. Y por otro lado, una persona que tiene esta cepa tiene 19% más de posibilidades de subir a UCI que una persona que no la tiene. Doctor, ¿lo que está pasando en Europa puede pasar acá? Sí, nosotros tenemos que tener siempre referente de otros países. ¿Qué es lo que pasa en Europa? No es que no están vacunados. Hay países que están vacunados del 60% al 65%. Nosotros estamos vacunados al 67% y con una dosis del 80%. Pero, primero, que ellos tienen la cepa delta. Segundo, que no todos se quieren vacunar. Es decir, hay países en los cuales la vacunación va más lento. Si nosotros queremos que no tener esta afectación de la cepa delta y queremos que los niños ingresen a clases, ¿qué es lo que hay que hacer? Que los vacunatorios, en primer lugar, funcionen los fines de semana. ¿Por qué? Porque usted es un padre de familia, trabaja y no puede llevar a su hijo a vacunarse, tiene que esperar el fin de semana. Y si usted no se ha vacunado, entonces aprovechar esa vacunación de su hijo y hacerlo. Pero para eso se necesita, por ejemplo, que las facultades de medicina en las universidades faciliten eso, o que hayan brigadas, o que también haya la unión público-privada y se gestione la misma velocidad con que se lo hizo durante los primeros 100 días. El hecho de bajar el ritmo de vacunación y querer tener presencialidad en las clases no de la mano, a menos que tengamos una campaña masiva y realmente todos los niños estén vacunados al 85% antes de iniciar lo que son esas clases. A no bajar la guardia, entonces, que nadie la baje, ni los ciudadanos, ni tampoco el gobierno encargado del proceso de vacunación. Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Y una cosa adicional, por ejemplo, en Chile tenemos un 80% vacunados y en Europa, en los 3 países que hubo la pandemia fuerte, como España, Francia y Portugal, también tienen el 80%. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Gracias, doctor.